En un bol vamos a mezclar 190 gramos de leche con una cucharadita de levadura seca. Si vas a usar levadura fresca, ponle un poco más. Ahora vamos a mezclar bien y en ese mismo bol vamos a incorporar 190 gramos de restos de arroz cocido que te haya quedado de otro día. Hacemos esto para que el arroz se rehidrate y se ablande. Eso va a ser clave después para que la miga sea tierna y sea más robusta. También vamos a incorporar 50 gramos de miel y esto lo que va a hacer es que nos va a dar un mejor color después cuando el pan esté cocinado. Nos va a dar un brillo en la corteza y además añade humedad a la masa. O sea que vos acá ya tenés que empezar a aprender qué le aporta cada ingrediente a una masa de pan. Porque a la miel en realidad la podés usar para cualquier otra receta después si te gusta que tu miga quede un poco más húmeda. Bueno, mientras los ingredientes húmedos se van conociendo, lo que vamos a hacer es agarrar otro bol. Vamos a mezclar 300 gramos de harina de fuerza o harina 3.0 como se conoce acá en Argentina con 6 gramos de sal. Y después lo que vas a hacer es a esta mezcla de harina y sal le vas a unir la mezcla líquida que hiciste antes en el otro bol, se lo vas a juntar acá. Y ahora sí vas a empezar a mezclar todo. Y acá tenés que tener en cuenta que la miel y el arroz va a hacer que esta masa sea al principio sea muy pegajosa. Entonces, si no querés enchastrar todo o no querés ensuciar, así como hago yo y empecé con una cuchara o con una espátula para ir integrando, para ir mezclando bien todos los ingredientes hasta que la harina vaya absorbiendo casi todo el líquido que le pusiste. En cuanto la masa ya se empieza a formar, ahí recién la vas a bajar a la mesada para empezar a amasarla. Bueno, y ahora viene el truco favorito de mi canal. El amasar sin amasar. O sea, si has visto videos anteriores míos, sabes que no me gusta amasar mucho. Así que vamos a dejar que el tiempo y sobre todo la ciencia haga el trabajo. Lo que vamos a hacer es amasar un par de minutos, lo suficiente para que todo se mezcle, y después vamos a cubrir la masa y la vamos a dejar reposar. Sí, porque el reposo amasa. En ese descanso el gluten se va a empezar a desarrollar y después vas a volver y le vas a dar otro amasado corto. Y eso lo vas a repetir 2 o 3 veces más o menos hasta que vos veas que la masa ya va quedando elástica y formada. Terminada la fase de amasados y reposo, la boleamos y la colocamos en un bol aceitado para que realice la primera fermentación. Acá te tenés que olvidar del reloj porque la masa no entiende de horarios ni de minutos. Una vez que la masa ya duplicó el tamaño, ahora es hora de que le demos el formado. La vamos a sacar del bol, le vamos a estirar un poquito de los bordes y vamos a llevar las puntas al centro. Aquí le vamos a dar forma de bola. Vamos a hacer movimientos circulares suaves para generar sobre todo tensión en la superficie. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle la segunda fermentación. Y para esto no te hace falta algo complicado, simplemente agarras un bol, le pones un repasador y lo cubres con harina. Y colocas la bola ahí en ese trapo con harina con las costuras hacia arriba. Y ahí lo vas a dejar reposar. ¿Cuánto? Y tiene que casi duplicar. Si más o menos le tomaste el tiempo a la primera fermentación, y más o menos va a tardar lo mismo en la segunda. Así que estate atento y anda fijándote cuando la masa ya casi duplique. Una vez que la masa ya duplicó, la vamos a volcar sobre una bandeja, le hacemos un corte o greñado, como le dicen. Lo haces donde vos quieras, yo le hice acá al costado, como una raya al costado. Esto es para que cuando el pan se abra en el horno ya tenga un corte que sea de guía, si no explota por cualquier lado cuando se abre. Y después lo mandas al horno. Un horno fuerte y lo voy a dejar 40 minutos. Al momento de introducir el pan, agrega una pequeña bandeja a la que le puedas poner líquido para que genere humedad y permita que el pan se pueda expandir. Pasó el tiempo y sacamos este pan. Lo que tenés que hacer inmediatamente es dejarlo enfriar arriba de una rejilla. Y después mira esta miga, es compacta, pero es muy jugosa, es un pan robusto, tierno, y que gracias a la miel que tiene y al arroz se va a tostar como capaz que otro pan no lo hace. Así que bueno, te invito a hacer este pan. Si lo haces, déjame un comentario y contame cómo te salió. Y si te sirvió, seguime.